Bien, pues comenzamos con la resolución del supuesto práctico del Ayuntamiento de Chipiona, año 2020, y se nos plantean 5 casos prácticos donde nos dicen las indicaciones generales que el opositor debe realizar 4 a su criterio. No obstante, nosotros en la resolución de este ejercicio vamos a hacer los cinco mini supuestos. Bien, en primer lugar, nos dice que las normas únicamente se valoran en el apartado de normativa aplicable. En el caso de tener que volver a nombrarla, que utilice una abreviatura para la misma. Es decir, que habrá que indicar previamente cuál es la abreviatura que vamos a utilizar. Que en relación a los delitos indiquemos los siguientes datos. Y esto es importante porque cuando el tribunal en las indicaciones nos está dando los datos objetivos que tenemos que contestar, no debemos salirnos de ahí porque todo lo que sea salirse de los criterios establecidos, de las indicaciones que nos proporciona un tribunal, pues no se va a tener en cuenta y por lo tanto va a suponer una pérdida de tiempo para la resolución del resto de los ejercicios. En el caso de los delitos que indiquemos la responsabilidad, el grado de ejecución, las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, procedimiento para su enjuiciamiento, tipo de delito, título, capítulo, sección, artículo, punto y cualquier otro dato respecto del mismo. Aquí sí que nos deja un poco abierto el que podamos incluir, además de las indicaciones que se nos dan, lo deja un poco abierto, igual que en el caso de las infracciones administrativas, que indiquemos el precepto infringido, el tipo, la sanción, competencia sancionadora, persona responsable y la prescripción, así como el artículo de referencia y cualquier otra información relevante. Que para la calificación de los hechos, ya sean infracciones o delitos, que organice la respuesta identificando claramente la acción u omisión a tipificar. Y que es importante, y por eso lo ponemos en negrita, insistimos en la mayor parte de las ocasiones, por no decir en todas, en que la resolución del ejercicio sea organizada y una exposición de los hechos con claridad. Esto es muy importante y así lo pide el tribunal, pero es una cuestión de lógica y de sentido común que exista una cronología, una organización y sobre todo claridad en la exposición de conceptos. Y que en el apartado de medidas provisionales o cautelares en ningún caso se tenga en cuenta valoración normativa. Si la valoración normativa ya la hemos hecho en otra pregunta, no se va a tener en cuenta y por lo tanto estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo eficacia en la resolución del ejercicio. Tome como referencia para estas actuaciones desde el momento de recepción del comunicado. Dispone de 60 minutos para la elaboración de los supuestos planteados. Vamos con el primer ejercicio que nos dice que requerido por el cliente de un establecimiento de hostelería le indica que se ha permitido la entrada a otro cliente en cuya camiseta se puede leer claramente la mujer buena de la cocina a la cama y acompañada al texto una imagen obscena simulando. Es claro que se ha permitido la entrada a sabiendas, pues incluso han estado riéndose de ello con los responsables del establecimiento. Nos pide la normativa específica, las infracciones penales o administrativas y las medidas provisionales o cautelares. Bien, pasamos el resto de ejercicios que vamos a ir leyendo según vayamos resolviéndolo y en primer lugar pues hacemos el planteamiento esquemático de las cinco situaciones que se nos plantean en este ejercicio y vamos directamente a la resolución del número 1. Bien, la normativa específica aplicable desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista de la seguridad la establecemos con los correspondientes enlaces directos a cada una de las normas. En el ámbito de la seguridad, pues exactamente igual, destacar en este punto la circular de la Fiscalía, la 7/2019, sobre pautas para interpretar los delitos de odio del 510 del Código Penal. Bien. Aclaramos es la segunda pregunta en cuanto a las infracciones penales o administrativas que se hayan cometido. Como siempre, establecer esta clara distinción de cuándo estamos con infracciones administrativas y de cuándo estamos con infracciones penales y
En este caso, aunque no habría que reflejarlo lógicamente en la resolución del ejercicio, pero si lo hacemos a modo de recordatorio, aquí reproducimos nuevamente qué es lo que se nos pide en relación a los delitos y qué se nos pide en relación a las infracciones administrativas. Bien, como os decía, es importante que quede bien definido cuando estamos con infracciones administrativas y cuando estamos con infracciones penales. En el caso de las infracciones administrativas, pues también es importante que pongamos un título antes de empezar a desarrollar, que pongamos un pequeño título a la infracción que vamos a calificar, la infracción de acuerdo con el texto del supuesto práctico. En este caso, vamos a empezar por el hecho de permitir la entrada en el establecimiento, ¿vale? Bien, pues por permitir la entrada se trata de una infracción muy grave que está tipificada, como estamos viendo, está tipificada en el artículo 19.14 de la LEPAR, ¿vale? De la LEPAR, que sería la norma infringida. El tipo de infracción, como decía, muy grave, conlleva una sanción desde los 30.000 a los 600.000 euros, y aquí la competencia sancionadora pues varía. Dentro de esas cantidades, la competencia sancionadora pues pueden tenerlas o bien el Consejo de Gobierno, el titular de la Consejería de Gobernación y Justicia, el titular de la Dirección General de Espectáculos Públicos, Juegos y Actividades Recreativas o el titular de las Delegaciones de Gobierno de la Junta de Andalucía. Todo ello dependerá de la sanción que se le imponga. Pero fijaros que en este caso, y podemos confundirnos, no tiene competencia el alcalde, porque el alcalde tiene competencias en infracciones leves y graves, pero no en infracciones muy graves. En este caso, queda claro que lo que se sanciona es permitir la entrada al establecimiento a personas que exhiben prendas, símbolos u objetos que inciten a realizar actividades contrarias a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en especial a la violencia, xenofobia en general, a la discriminación. En cuanto al cliente que accede con la camiseta, en este caso estaríamos hablando de una infracción leve tipificada en el 21.6. Recordemos que el artículo 21.6 es una infracción que deja abierta cualquier cuestión que se haya recogido en la propia ley, pero que no esté contemplada como tal, como infracción. En este caso nos dice cualquier incumplimiento a lo establecido en la presente ley no tipificada como grave o muy grave. Bien, pues si nos vamos a la ley, en el artículo 17, apartado D, nos dice exhibir prendas, símbolos u objetos que inciten a realizar actividades contrarias a los derechos fundamentales, en general a la discriminación. Bien, pues por lo tanto, aquí sí va a ser competente para sancionar el alcalde y la infracción será de carácter leve y tendrá una sanción de apercibimiento de multa hasta 300 euros. Bien, en el detalle normativo, con respecto a la LEPARA, pues tendremos el artículo 22, artículo 24, donde se mencionan las personas responsables, artículo 28, la prescripción y la caducidad, la competencia sancionadora en el artículo 29 y luego también pues, la competencia como respecto a los alcaldes, donde vemos que solo podrán sancionar infracciones leves y graves hasta el límite de 30.000 euros. Por eso la competencia sancionadora no podríamos poner, mejor dicho, al alcalde como órgano competente sancionador por la infracción muy grave. Segundo grupo, ¿vale? Bien diferenciado, nos vamos con las infracciones penales y en este caso estaríamos hablando de un delito tipificado en el 510 del Código Penal, que nos dice que quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio y discriminación contra personas determinadas por razón de sexo o por razones de género, que se castiga con una pena de prisión de 1 hasta 4 años y multa de 6 a 12 meses. Bien, pues se trataría de un delito menos grave, donde se protege la dignidad de la persona y los autores pues serán tanto el cliente como los responsables del establecimiento, que tal y como dice la exposición del supuesto, se estaban riendo junto con el cliente que llevaba la camiseta, se estaban riendo pues de la expresión, se estaban mofando.
Se le aplicaría inicialmente la agravante del 22.4, cometer el delito por motivos racistas, antisemitas o por discriminación referente a ideología, religión o creencia de la víctima, etnia, raza o cualquier otra cuestión en relación al sexo, orientación, identidad sexual, razones de género. Bien, en este caso, el órgano jurisdiccional competente será el juzgado de instrucción y, como decíamos, aplicamos para interpretar los delitos de odio la circular de la Fiscalía General del Estado 7/2019. En el detalle normativo se establece un cuadro guía para la calificación completa de infracciones penales y pasamos a las medidas provisionales o cautelares. En este caso, y por todo lo expuesto, vamos a dividir o diferenciar las medidas provisionales o cautelares con respecto al cliente y las medidas provisionales o cautelares con respecto al establecimiento. Bien, con respecto al cliente que porta la camiseta y que puede incurrir en una limitación del derecho a la permanencia en el establecimiento, tal y como establece el Decreto 10/2003, que regula el derecho de admisión, en concreto en el artículo 5, bien, pues en este caso se le indicará que debe abandonar el establecimiento y con respecto al propio establecimiento podrían suspender la actividad, incluso sin previo aviso de los organizadores, si se dieran las circunstancias donde concurran razones de máxima urgencia apreciadas por los agentes, según establece el artículo 31 de la LEPARA y el 18 y 54 del Reglamento de Inspección Control regulado en el Decreto 165/2003. Pero en este supuesto no nos menciona ni nos dice expresamente nada en este sentido de que haya una situación de máxima urgencia y por lo tanto no se aprecia esta circunstancia para aplicarla en la resolución de este ejercicio. Tendríamos el detalle normativo con respecto al decreto 10/2003, cuáles son las limitaciones de acceso en el artículo 5, el reglamento de inspección, control y régimen sancionador, que sería el decreto 165/2003, donde nos dicen qué circunstancias se pueden prohibir los espectáculos públicos y actividades recreativas, en relación con el artículo 18, que nos dice cuándo se pueden suspender espectáculos públicos y actividades recreativas, donde en primer lugar nos dice que podrán ser suspendidos en los mismos casos que para la prohibición, y aquí es donde se atribuye esa competencia para poder proceder la fuerza y cuerpos de seguridad, incluso sin previo aviso, pero cuando nos dice cuando se den circunstancias de máxima urgencia apreciadas por ellos. Como decimos, en este caso práctico, no se aprecian tales circunstancias en la exposición del supuesto. Medidas provisionales que se pueden adoptar en el 54 en relación con el 31 de la LEPARA. En el segundo supuesto nos dicen que han de acudir a una urbanización cerrada y vallada donde se encuentran varios jóvenes realizando botellón en su interior junto a la piscina, que se identifican a 11 menores con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas sin mascarilla y que todos son residentes de la urbanización. Bien, la normativa aplicable nos dice normativa específica, por lo tanto vamos a evitar gastar esfuerzos en poner normativas generales, puesto que el tribunal nos remite directamente a que aclaremos cuál es la normativa específica aplicable a cada situación. Bien, como nos encontramos con menores, ¿vale? Como nos encontramos con menores, por una parte, pues tendremos que nombrar la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad que establece el protocolo de actuación con menores e incluso para aquellas circunstancias de cierto riesgo o incluso de desamparo de menores, nombraremos la Ley 198 de 20 de abril. En este supuesto práctico, pues se trata también de una situación en la que nos dice que de acuerdo con la situación sanitaria en la que nos encontramos, pues que los menores, además de consumir bebidas alcohólicas, no llevan mascarillas y que tienen edades entre los 14 y los 17 años. Pero la circunstancia principal la tenemos en el lugar en el que se está produciendo este botellón, que nos dice que es una urbanización cerrada y vallada. Y por lo tanto, lo primero que tendremos que valorar es si es de aplicación la ley antibotellón, la ley 7/2006 de 24 de octubre.
Para poder saber si esta ley es de aplicación en este caso, tendríamos que irnos al artículo 1 de la propia norma que trata sobre el objeto y ámbito de aplicación. Nos dice lo siguiente, que la presente ley tiene por objeto la ordenación de potestades administrativas relacionadas con el desarrollo de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía, para garantizar el normal desenvolvimiento de la convivencia ciudadana y corregir actividades incívicas compatibles con la normal utilización de los espacios abiertos de los núcleos urbanos. ¿Qué se entiende por actividad de ocio? En el segundo punto, pero nos vamos al tercero, que es donde nos dice que se entenderá a los efectos de esta ley por espacio abierto toda vía pública, zona o área al aire libre del correspondiente término municipal de dominio público o patrimonial de las administraciones públicas. Y que por lo tanto, una vez visto este artículo, tenemos que concluir que un residencial cerrado y vallado no se puede encuadrar dentro del ámbito de aplicación de la ley antibotellón. Procedemos con las infracciones administrativas y con las infracciones penales, que en este caso pues no hay, pero sí destacamos en un título donde se vea bien que vamos a mencionar las infracciones administrativas. En primer lugar, una infracción de carácter leve al Decreto Ley 21/2020 de 4 de agosto por el incumplimiento de la obligación del uso de las mascarillas, donde va a ser responsable cada menor y tiene una multa de 100 euros. Y por realizar botellón, en este caso, realizar botellón, pero con una conducta que está tipificada en el mismo decreto ley, el 21/2020 de 4 de agosto, por la celebración de reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de actividad o acto permanente o esporádico. Aquí sí, fijaros, porque aquí nos menciona ya sea de carácter privado o abierto al público, en espacios públicos o privados. Aquí ya da igual, aquí ya sí podemos aplicar este decreto ley incluso en lugares privados, en los que se produzcan aglomeraciones que impidan o dificulten la adopción de las medidas sanitarias de prevención. Bien, estas dos conductas podrían agravarse si se pone en riesgo la seguridad de las personas, y ese tipo de infracción pues, podría pasar de calificarse como infracción leve a calificarse como infracción grave. Con respecto a las medidas provisionales y cautelares y el procedimiento a seguir en cada caso, pues decir en primer lugar que estaremos siguiendo los criterios establecidos en la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre el protocolo de actuación de menores. En segundo lugar, pues que además de proceder a la identificación de los menores como medidas provisionales, además se harán las gestiones oportunas para localizar a los padres o los tutores, que entendemos que al ser un residencial privado, pues serán esos menores, pues serán residentes en el mismo, y que al encontrarse bebiendo bebidas alcohólicas, pues tendrán que comprobar su estado de salud. Aparentemente, y tal y como se desprende de la letra del supuesto, ninguno de los menores está afectado por intoxicación para requerir los servicios sanitarios. No nos dice nada al respecto, por lo tanto, nosotros tampoco tenemos que inventar situaciones que no se plantean en el ejercicio. ¿Que podríamos hacerlo? Pues sí, pero es que no se va a valorar nada que no esté explícitamente contemplado en el ejercicio y que por lo tanto va a ser una pérdida de tiempo para poder resolver el resto de cuestiones, que precisamente este examen para 60 minutos es bastante completo y bastante extenso. Le van a informar del obligatorio cumplimiento de la normativa sanitaria y de las infracciones cometidas y confeccionarán las correspondientes actas de denuncia a cada uno de los menores. Una vez que se hayan personado, los padres o los tutores en el lugar procederán a la entrega de los mismos, dejando constancia de ello mediante acta. Y siempre esto es hipotético, tampoco nos dice nada del supuesto, si se aprecia, porque el hecho de que haga un menor un botellón no tiene nada que ver con una situación de riesgo o desamparo, pero se puede dar las circunstancias, pues podría darse las circunstancias. Por eso se dice que si se apreciara
que alguno de los menores se pudiera encontrar en una situación de riesgo de desamparo, esto es hipotético, ¿de acuerdo? Vale, pues en ese caso habría que redactar un informe remitido a los servicios sociales municipales competentes. En el tercer supuesto nos dice lo siguiente: alquila un apartamento a cambio de una contraprestación económica por un tiempo de 21 días sin haber presentado declaración responsable en el registro de turismo de la Junta de Andalucía. Es un texto bastante escueto, breve y nos pide normativa específica aplicable a cada situación. Por esto es importante leer bien, porque nos dice la específica, no perdamos tiempo mencionando la normativa general. En este caso, las principales normas que podemos nombrar sería la Ley de Turismo de Andalucía, la 13/2011, luego un decreto importante sobre el que recae también la mayor parte del peso de la resolución de este ejercicio, que sería el decreto 28/2016 de 2 de febrero de las viviendas con fines turísticos. Luego tenemos también que mencionar el decreto 194/2010 de establecimientos de apartamentos turísticos y el decreto 143/2014 por el que se regula la organización y funcionamiento del registro de turismo de Andalucía. Segunda pregunta: infracciones penales y o administrativas que se hubieran cometido. Bien, en este caso comenzamos dejando bien claro cuáles son las infracciones administrativas. En segundo lugar, ponemos un pequeño título a la infracción que vamos a calificar. En primer lugar, por no presentar, que es la principal infracción y única que hay desde el punto de vista administrativo, no presentar la declaración responsable en el plazo indicado. En este caso, la Ley 13/2011 nos dice que en el artículo 34.2 que en el plazo máximo de 10 días desde la presentación de la solicitud, el Ayuntamiento remitirá la documentación y la declaración a la que se refiere el apartado 1 a la Consejería competente en materia de turismo. ¿Vale? Bien, el no haber presentado la declaración responsable se entiende como actividad clandestina y, por lo tanto, se califica como una infracción grave en la Ley 13/2011 de Turismo de Andalucía en el artículo 71.1. El responsable pues, será el titular de la vivienda, lógicamente. En cuanto a las infracciones penales, aunque no dice nada el supuesto y lo aclaramos aquí, con respecto a la persona que ha alquilado el apartamento, si ha habido una contraprestación económica, tampoco sabemos el importe que esa persona que ha alquilado el apartamento, no nos dice nada, hubiera podido entregar. Pero bueno, una vez indagado, y aquí esto es hipotético, es decir, aunque no queda clara, como decimos en este caso, la persona que haya sido estafada o perjudicada por este hecho, si se dieran los elementos que establece el Tribunal Supremo en la sentencia del 2014, podríamos encontrarnos ante un delito de estafa. Queda abierta también la calificación de las infracciones a falta de datos objetivos por el tribunal en este caso, porque podría calificarse como un delito de estafa del 248, que nos dice que cometen estafa los que con ánimo de lucro utilicen engaño bastante para producir error en otro, induciéndole a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno, castigado con una pena de prisión de 6 meses a 3 años. Artículo 249. O un delito leve si la cuantía no excede de 400 euros, aunque esta conducta podría también agravarse con una pena de 1 a 4 años si hubiera mediado simulación de contrato, que tampoco consta en el supuesto. Es decir, esto lo estamos aportando como información complementaria. Esto estaría regulado en el 251.3, ¿de acuerdo? Bien, en este caso podría tratarse de un delito menos grave o un delito leve, ya en función de la cuantía de lo estafado, y los autores, en este caso el autor sería el dueño del apartamento, de un delito consumado. Bien, como decíamos, ¿cuáles son los elementos que tienen que darse para que se pueda calificar una conducta como estafa, tal y como establece una sentencia del Tribunal Supremo? Que en primer lugar haya un engaño precedente bastante y causante por parte del autor del delito. Cuando una persona alquila un apartamento sin reunir los requisitos que establece la ley y lo hace a sabiendas de, es decir, lo hace con dolo,
evidentemente está engañando de una forma, un engaño precedente y con un engaño bastante. Que ese engaño desencadena el error del sujeto pasivo, en este caso la persona que entrega esa prestación económica y paga un dinero por alquilar esa vivienda que no reúne las condiciones que establece la ley y que se da un acto de disposición patrimonial del sujeto pasivo, es decir, que en este caso pues ha pagado una cantidad económica por el alquiler de esa vivienda. Que la conducta engañosa, es decir, del titular, del dueño de la vivienda, la persona que alquila el apartamento, ha de ser ejecutada con dolo, con conocimiento y con ánimo de lucro, pues que se va a lucrar esta persona, se va a beneficiar, y que se deriva de un perjuicio para la víctima. Evidentemente, este perjuicio va a ser económico y afecta al patrimonio. Por lo tanto, podrían darse todos los elementos, pero a falta de datos objetivos no nos habla nada de la víctima, no está identificada y tampoco nos dice con respecto a la cantidad entregada cuál ha sido el importe concreto. Con las medidas provisionales o cautelares que correspondan, pues en primer lugar habría que proceder a la medida de identificación del dueño del piso, informarle de la normativa aplicable y de los requisitos para poder realizar el alquiler de este tipo de viviendas, tal y como establece la Ley de Turismo de Andalucía. Se le informaría de la infracción cometida y habría que levantar acta por la infracción que hemos calificado, esa infracción administrativa. Con respecto al inquilino, en este caso, la persona que alquila el apartamento, un dato que no se aporta, pues habría que identificarlo e informarle que puede presentar una reclamación, tal y como establece el decreto 472/2019, y con respecto a la infracción, ¿vale? Con respecto a la infracción, nos dice que el artículo 83 de la ley no se adoptarán medidas, dice por qué tienen que darse circunstancias graves que afecten a la seguridad de las personas, de los bienes o supongan un perjuicio grave y manifiesto para la imagen turística de Andalucía. En este supuesto no se hace constar en el enunciado, como decíamos, el enunciado es muy breve, no se hace constar que existan tales circunstancias graves que puedan poner en peligro la seguridad, ¿vale? O que supongan un perjuicio grave y manifiesto para las personas o para la imagen turística de Andalucía. No iríamos al detalle normativo, mencionar las dos principales normas, además de la Ley de Turismo, mencionar el decreto 28/2016 de 2 de febrero de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de viviendas turísticas, y luego el de apartamentos turísticos, que sería el decreto 194/2010. En el primer caso, el decreto 28/2016 nos indica cuáles son los requisitos que tienen que tener las viviendas de alquiler con fines turísticos, artículo 6. Luego el artículo 10 de este decreto nos remite, como estamos viendo, el régimen sancionador será el previsto en la Ley de Turismo, la 13/2011. Y aquí en el artículo 11 es donde nos dice expresamente que se considera actividad clandestina la prestación del servicio de alojamiento cuando el titular haya iniciado la actividad turística, en este caso se ha iniciado, sin presentar la declaración responsable y que se tipifica esta infracción como grave por el artículo 71.1 de la Ley 13/2011. Efectivamente, si nos vamos al artículo 71, donde tenemos las infracciones graves, nos dice en el primer punto la realización o prestación clandestina de un servicio turístico. Esta es la infracción que tendríamos que haber calificado en este supuesto práctico. Bien, infracciones muy graves, las tenemos como datos complementarios, las responsabilidades recaen en el artículo 73, en este caso, por quien es el propietario de la unidad de alojamiento, las prescripciones de las infracciones, prescripciones de las sanciones y los importes. En este caso nos encontraríamos con una infracción grave que sería sancionada con una multa de 2.001 a 18.000 euros. Bien, en el supuesto número 4 es un supuesto que va en relación a la normativa sobre las leyes de coordinación de policías locales de Andalucía,
así como los decretos, el decreto por el que se regula el ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los cuerpos de policía local, donde se plantean dos situaciones. En primer lugar, nos dice que en un municipio de Andalucía, que no es capital de provincia y que tiene 80.000 habitantes con una plantilla de 90 miembros en el cuerpo de policía local, el ayuntamiento ha modificado la RPT para crear la plaza de intendente mayor. Que la cobertura ha sido convocada por el sistema de movilidad con ascenso y el procedimiento de concurso de mérito. Que así mismo se crean dos plazas de agentes de policía local que quedaron desiertas en la última convocatoria y que se convocan nuevamente por el sistema de acceso de turno libre y también por el procedimiento de concurso de mérito. Normativa específica, lógicamente vamos a mencionar la Ley de Coordinación, el Decreto 201/2003, también el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, el 5/2015, la Orden de 22 de diciembre de 2003 por la que se establecen las pruebas selectivas, temario y baremo de los méritos para el ingreso, promoción interna y movilidad en las distintas categorías de los cuerpos de policía local y luego pues el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Bien, comenzamos con las infracciones penales o infracciones administrativas y nos vamos directamente a calificar infracciones penales. Pero sí hacer una previa aclaración con respecto al primer planteamiento, respecto a la creación de la plaza de intendente mayor, decir que tal y como establece la Ley de Coordinación de Policías Locales en Andalucía en el artículo 20, las plazas de superintendente o de intendente mayor solo se podrán crear en capitales de provincia o en municipios de más de 100.000 habitantes, o excepcionalmente se podrán crear con población inferior si el número de miembros del cuerpo excede de 100. Con respecto al sistema por el que se puede acceder a estas plazas, el artículo 40 nos dice que para las categorías de intendente, intendente mayor y superintendente, escala técnica, se puede acceder por promoción interna, por movilidad o por turno libre, según decida el municipio. Y en cuanto al procedimiento de selección de estas plazas, el artículo 41 nos dice que será para la categoría de intendente mayor la de concurso, oposición y el sistema de promoción interna. El municipio podrá optar por el procedimiento de concurso de méritos. Bien, por todo lo expuesto, esta modificación de la RPT para crear una plaza de intendente mayor cuando no se cumplen los procedimientos establecidos en la propia Ley de Coordinación, si se hace a sabiendas, ¿vale? No nos dice el supuesto, pero entendemos que se va a realizar a sabiendas porque se ha modificado la RPT, ¿vale? Si se hace a sabiendas sin cumplir los requisitos legales, se incurre en un delito de prevaricación que está tipificado en el artículo 404 del Código Penal. En este caso, en este tipo de delitos, el sujeto activo ha de ser un funcionario público, que es el que dicta esa resolución administrativa. Esa resolución, además, es una resolución arbitraria en un asunto administrativo, esto es importante, a sabiendas de su injusticia. Y por lo tanto, se establece que la utilización de la expresión a sabiendas lleva consigo que este delito solamente pueda ser cometido de forma dolosa, es decir, con consciencia, con conocimiento de lo que se está haciendo. Respecto a la creación de las dos plazas de agentes de policía local, aclaramos también que el artículo 40 de la Ley de Coordinación nos dice que el sistema de acceso para las distintas categorías de los cuerpos de policía local serán la promoción interna, la movilidad y el turno libre. Y para la categoría de policía se accederá por turno libre respetando la reserva de la movilidad. Que en el artículo 41, con respecto al procedimiento de selección para la categoría de policía, se empleará el procedimiento selectivo de oposición. Y que para las demás categorías será el de concurso-oposición. Bien, por todo lo expuesto, y en este caso también, al no concurrir las circunstancias establecidas y requisitos de procedimiento establecidos
en la ley de coordinación, si se han creado estas plazas a sabiendas de sin cumplir los requisitos legales, se incurriría exactamente igual que en el caso anterior en un presunto delito de prevaricación, bien de la autoridad o del funcionario público que haya realizado esta resolución arbitraria en un asunto administrativo a sabiendas de su injusticia. Artículo 404. Por último, en el supuesto número 5, que es el más extenso de todos, se nos plantea una situación donde hay un accidente de tráfico y en ambos casos los vehículos transportan mercancías peligrosas. Nos dice que siendo las 10:15 horas se encuentra prestando un servicio junto a su compañero, que le informan que en la glorieta que regula el cruce de la avenida de Rota con la avenida de la Constitución, que se ha producido un accidente de circulación y que ha implicado dos vehículos, un furgón y un turismo. ¿Cómo se ha producido el accidente? Pues nos dice que el turismo circula en sentido contrario en esa glorieta, colisionando con el vehículo que circulaba en el interior, y que resultan los ocupantes de ambos vehículos implicados ilesos. Solamente se han producido daños materiales. El conductor del furgón presenta el permiso de conducir expedido en España. Observada la carga, se procede a inspeccionarla y transporta la siguiente carga: 9 garrafas con capacidad para 20 litros cada una de ellas de gasóleo B, con el código ONU 1202, categoría de transporte 3 de la ADR. 8 latas de pintura de 25 kilos cada una, código ONU 1263, categoría del transporte 3 de la ADR. Y 4 botellas de butano de 12,5 kilos de capacidad, código ONU 1265, categoría de transporte 2 de la ADR. El conductor carece de autorización especial ADR, el furgón carece de distintivo alguno y de etiquetas de peligro, no lleva instalada ninguna protección para la carga. En cuanto al turismo, requerida la documentación, nos comunica que dispone de la aplicación móvil Mi DGT y que en la documentación observamos que el permiso se comprueba que está destinado al servicio de arrendamiento sin conductor y que manifiesta que ha extraviado el contrato de arrendamiento. El conductor es residente en Francia, realiza las comprobaciones del vehículo y le consta una denuncia por sustracción interpuesta por parte de la empresa titular del vehículo y que el conductor manifiesta que debería haberlo entregado hace 15 días y durante la inspección se puede comprobar que además porta 3 bombonas de butano de uso doméstico con carga completa. Bien, la primera pregunta va en relación al furgón, ¿vale? El furgón, que indiquemos los delitos y las infracciones administrativas. Bueno, hacemos una pequeña reproducción aquí en plan sintetizado de lo que ha ocurrido en este caso. Accidente de circulación en una glorieta entre el furgón y el turismo. El turismo es el que circula en la glorieta en sentido contrario y colisiona con el furgón. Recordemos que no hay heridos de gravedad y que solamente se producen daños materiales. El furgón transporta bastantes mercancías peligrosas, no lleva protección de la carga, no lleva etiquetas de peligro, ni lleva ningún tipo de distintivo y el conductor carece de ADR, el vehículo también. El turismo circula en sentido contrario, un vehículo de alquiler, presenta denuncia por sustracción porque el conductor no lo ha entregado una vez vencido el plazo del alquiler. Los propietarios han presentado una denuncia por sustracción y además transporta 3 bombonas de butano de uso doméstico con carga completa, el conductor con residencia en Francia. Bueno, como vemos, se trata de un supuesto de un nivel de dificultad elevado. Hacemos una aclaración previa con respecto a las cuestiones de mercancías peligrosas y analizando pues, el código ONU, las etiquetas y el tipo de mercancía que se transporta. El furgón transporta 9 garrafas con capacidad para 20 litros, esto es importante porque haría un total de 180 litros, ¿vale? En total de gasóleo B, con el código ONU 1202, que es el código de la
del panel, en la parte inferior del panel, donde se indica el código de la mercancía. Luego tenemos 8 latas de pintura de 25 kilos, código ONU. En este caso estaría dentro de la materia denominada pinturas o productos para pintura, con el número de identificación de peligro 33 y en el número 3 de la etiqueta, código ONU 1263, líquido inflamable. El número 3 del ADR son líquidos inflamables. Y 4 botellas de butano de 12,5 kilos de capacidad cada una, código ONU 1265 y la categoría 2 del ADR, que son los gases. Bien, con respecto al panel, que como sabéis este panel representa la señal V11 en el anexo 1 del Reglamento General de Vehículos. Bien, pues en la parte inferior tendríamos el código ONU, ¿de acuerdo? El código ONU. Y nos dice en concreto la materia que es decir, nos identifica la materia, ¿vale?, con el número de identificación de peligro y en concreto pues la materia en concreto de la que trata en cada uno de los casos. Cuando nos dice que en cada materia hay una categoría, ¿vale?, esa categoría se refiere precisamente a que el ADR categoriza las mercancías peligrosas en 13 clases. En este caso nos habla de la categoría 2, que serían los gases, y de la categoría 3, que serían los líquidos inflamables. Y luego tenemos que tener en cuenta que en los transportes de mercancías peligrosas pues también tienen que disponer de la señalización con las correspondientes etiquetas de peligro. En este caso, como hablamos de un transporte, ¿vale?, del grupo ADR2 o del grupo 3, pues tendrían que ponerse las etiquetas de peligro correspondientes al grupo de ADR en el que se encuentra, en el que está encuadrado ese peligro en concreto. Bien, en este caso, y al tratarse de una furgoneta o un furgón, entendemos que se trata de un vehículo que no supera los 3.500 kilos y por lo tanto necesitaría el permiso de conducir de la clase D. Pero la principal pregunta que nos afecta para resolver este supuesto práctico es cuál es el destino y el uso que se le da a la mercancía que transporta, si es para uso particular o es para empresa. En el caso del turismo no tenemos claro porque transporta bombonas de butano y lo hace para uso doméstico, uso particular. Pero en este caso, en el del furgón, que transporta una cantidad importante de mercancías peligrosas, pues tendremos que aclarar, ¿vale?, tenemos que aclarar si es para uso particular, cuando se está exento de las disposiciones del ADR y cuáles son las posibles infracciones que se podrían cometer, o cuando es para uso de empresa, cuáles son las infracciones que cometería ese vehículo tal y como se establece en el transporte que nos menciona este caso práctico. Bien, vamos a analizar entonces en el primer lugar si se tratara para un uso particular. Hay una serie de exenciones, es decir, que las disposiciones del ADR no van a ser aplicables a ciertos vehículos, ¿vale?, que por lo tanto están exentos de cumplir las disposiciones relativas y con respecto al ADR, que serían aquellos transportes de mercancías peligrosas efectuados por particulares, ¿vale?, cuando estas mercancías estén acondicionadas para la venta al por menor y destinadas al uso personal o doméstico o actividades de ocio o deportivas. Cuando estas mercancías sean líquidos inflamables, transportadas en recipientes rellenables, llenados por o para un particular, ¿vale?, si esto fuese así, la cantidad total no sobrepasará los 60 litros por recipiente y 240 por unidad de transporte. Y en el caso de que se tratara de un transporte, porque la furgoneta no es para uso doméstico particular, sino para un transporte de empresa, ¿vale?, y si el transporte es para empresas de modo accesorio a su actividad principal, como por ejemplo puede ser el aprovisionamiento de canteras, obras de edificación o de ingeniería, o para trayectos de retorno de esta obra, es decir, que la actividad principal de esa empresa no es el transporte de mercancías peligrosas, pero sí necesitan transportarlas de forma accesoria a la actividad principal, ¿de acuerdo? Vale, en este caso, las cantidades no podrían sobrepasar los 450 litros.
Sin embargo, los transportes efectuados por tales empresas para su aprovisionamiento o distribución exterior o interior no estarán afectados por la presente exención. Lógicamente, si esta empresa ya utiliza este vehículo y su actividad principal es el transporte de mercancías peligrosas, pues no habría ningún tipo de exención. Eso con respecto al transporte, como hemos visto, de los dos primeros casos, y con respecto al transporte de butano, las bombonas de butano se regulan por un Real Decreto 919/2006, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de los Combustibles Gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias, en este caso la ITC ICG 2. Y nos dice que como máximo se pueden transportar 2 envases de 15 kilos cada uno. Bien. El furgón nos decía que transportaba 4 botellas de butano. Por lo tanto, si el vehículo, ¿vale? Aquí lo que tenemos que hacer para calificar la infracción administrativa es decir, vale, pues si este vehículo, que lo encuadramos dentro de los vehículos con una masa máxima autorizada hasta 3.500 kilos, es para uso particular, cometería estas infracciones administrativas, y si es para uso de empresa, pues tendríamos que hablar de otras infracciones. En primer lugar, si es para uso particular, evidentemente, con todas las mercancías que pone el supuesto práctico, estaría transportando una cantidad que sobrepasa la permitida. Esto se denuncia por la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre y es una infracción muy grave. En este caso, si fuese para uso de empresa, pero no como actividad principal, pues no incumpliría, ¿vale? No habría ninguna infracción, puesto que la cantidad máxima permitida sería hasta 450 litros. Si sumamos todo, ¿vale?, todas las cantidades del transporte, no llegaría a esa cantidad. Por el mal acondicionamiento de la carga, comete una infracción grave al Reglamento General de Circulación, artículo 14, se trata de una infracción sancionada con 200 euros y competente para su sanción el alcalde. Para el caso de no tratarse de un transporte particular, ¿vale?, ya sí necesitaría el ADR al no estar dentro de las excepciones previstas anteriormente, y ya sí calificaríamos las siguientes infracciones. Por carecer de ADR el vehículo, una infracción muy grave a la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, que tenemos calificada en el artículo 140.15. Por carecer de ADR el conductor, esto es una infracción muy grave, ¿vale? Esta infracción muy grave se encuentra en el Reglamento General de Conductores, en el artículo 25, y conlleva una sanción de 500 euros. Por carecer de etiquetas de peligro, una infracción muy grave. Hemos visto anteriormente cuáles son las etiquetas de peligro y no hay que confundir las etiquetas de peligro con el panel o señal V11, ¿de acuerdo? Bien, pues carecer de etiquetas de peligro, porque nos dice que no lleva nada, el vehículo no lleva ningún tipo de distintivos, pues podemos hablar de la etiqueta de peligro y podemos hablar de la señal V11, de los paneles. Bien, pues transportar mercancías peligrosas careciendo de esas placas, etiquetas o cualquier otra señalización exigible. En este caso es una infracción muy grave a la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, artículo 140.15. También, con respecto al panel, señal V11, como os decía, pues se puede sancionar por el artículo 18 del Reglamento General de Vehículos. En este caso, el no llevar el panel puesto es una infracción leve al artículo 18. Con respecto a las infracciones que comete el turismo, en primer lugar, y nos centramos en la infracción administrativa, circular en una glorieta en sentido contrario, es una infracción muy grave, que se califica en el Reglamento General de Circulación, en el artículo 43, por transportar mercancías peligrosas sobrepasando la cantidad permitida. Como sabemos, solo se pueden transportar 2 envases de 15 kilos cada uno. Bien, pues en este caso el turismo sobrepasaría también esa cantidad permitida, cometería una infracción muy grave a la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre. Y con respecto a las infracciones penales, recordemos que el vehículo presenta una denuncia por sustracción.
se denuncia por sustracción, más que una sustracción, que un hurto o un robo, se trata de una apropiación indebida, es decir, esta persona que tenía un título pues para poder acreditar o para poder conducir, un contrato previo para conducir el vehículo, pero no ha procedido a su devolución una vez que ha cumplido el periodo establecido en ese contrato, estaríamos con una infracción que se califica en el 253 del Código Penal por apropiación indebida. Con respecto a lo que nos dice en el supuesto práctico, que este conductor dispone de la aplicación Mi DGT, pero nos pregunta en la tercera pregunta que qué ocurre si el agente de la autoridad carece de dispositivo operativo para verificar en el momento los datos del conductor del turismo, en la exposición del ejercicio nos decía que el conductor disponía de esta aplicación de la Dirección General de Tráfico, en concreto se denomina Mi DGT. Bien, pues en las conclusiones que viene a detallarnos esta instrucción, que se aporta como detalle complementario al objeto de su estudio, pues viene a decirnos que deben considerarse cumplidas las obligaciones que el mismo establece si el ciudadano requerido por los agentes de la autoridad dispone de la aplicación Mi DGT y realiza una consulta a los registros de conductores, infractores y de vehículos. En el supuesto de que en el momento del requerimiento al conductor el agente de la autoridad, que es lo que nos pregunta aquí, carezca de un dispositivo para poder verificar la información ofrecida por la aplicación, se considera que están cumplidas las obligaciones de aquel sin perjuicio de que el agente pueda realizar otro tipo de comprobaciones complementarias. Conclusión, pues que no comete infracción alguna, considerando cumplida su obligación de estar en posesión, de llevar consigo y mostrar a los agentes de la autoridad los documentos a los que se refiere el artículo 59.2 de la Ley de Seguridad Vial. A continuación, pues tendríamos esta instrucción de la DGT completa, donde pues, nos hace una exposición inicial con respecto a lo que establece el artículo 59.2, que en ningún caso nos dice que haya que llevar estos documentos en formato físico y que teniendo en cuenta pues, la evolución de la situación tecnológica y de comunicación con la administración por soportes electrónicos, pues que se permite que el ciudadano, en este caso el conductor que disponga de esta aplicación, que si los agentes carecen de ese dispositivo, dicha obligación se considera cumplida. Por último, una pregunta teórica con respecto a los requisitos para la obtención del ADR, en concreto el artículo 26 del Reglamento General de Conductores, nos dice que para obtener el ADR, esta autorización especial, deben de cumplirse los siguientes requisitos: estar en posesión con una antigüedad mínima de 1 año del permiso de conducir de la clase B, haber realizado con aprovechamiento un curso de formación como conductor para el transporte de mercancías peligrosas, ser declarado apto por la Jefatura Provincial de Tráfico en las correspondientes pruebas de aptitud, no estar privado por resolución judicial del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores, ni hallarse sometido a suspensión o intervención administrativa del permiso que posea, reunir las aptitudes psicofísicas y tener residencia normal en España. Bien, esta pregunta es una pregunta totalmente teórica y habría que mencionar el artículo 26.